Sabemos que el fútbol chileno no es el fútbol más competitivo y que nuestra gente no es la más futbolizada. Por eso cualquier chanta se cree con el derecho de cruzar la cordillera y ganarse al público acá. Creen que Chacho está tirado, pero ojo que no siempre ha sido así. Por eso acá en La Recoleta dejamos a 6 argentinos, entrenadores y también jugadores que llegaron con cartel a nuestro país y que se fueron totalmente fracasados. ¿Cómo estáis, Javi? Bien, ¿y tú? Bien, acá con aire 18 todavía, aire de septiembre, feliz porque ya se está yendo el frío, está llegando la primavera, está llegando un poquito Cambió la más. hora, que es lo Sí, mejor. cambió la hora ya y se arregla la vida, encuentro yo ya con un poquito de sol, vitamina D y con ganas de hablar de fútbol. El torneo está a punto de detenerse porque se viene el Mundial Sub-20. Lo que algunos recoleros podrían pensar, bueno, ¿de qué van a hablar estos hueones? Entonces, siempre hay temas para hablar de La Recoleta. Y acá, como es septiembre, se me ocurrió el reivindicar un poco la Nuestro figura fútbol del fútbol chileno. Exacto. Nuestros colores, nuestra camiseta. Siempre nos hemos visto a nosotros mismos, incluso de repente como el vecino pobre de Argentina, que es el gigante, el campeón del mundo. Le ganamos un par de Copas Américas, pero claro, eso no alcanza para tapar una supremacía. Pero claro, de vez en cuando es agradable ver cómo estos argentinos cancheros cruzan la cordillera pensando que acá la van a hacer, que está chanchurirados y ¡pum! Fracasan. Sí. Y ese es el tema del que vamos a hablar hoy día. Sí, exactamente, lo decíamos. Hay algunos argentinos que vienen a hacer sus carreras a Chile. Que A algunos les va bien sí. y otros, claro, llegan pensando también que, claro, que el chancho está tirado, que como es un país que tiene una selección menor en el historial y todo. Un país menos futbolizado también. Exactamente, es mucho más fácil dirigir y se encuentran que el desconocimiento también que tienen no les ayuda para triunfar acá en Chile y las figuras que vamos a nombrar derechamente les fueron mal. Sí, acá tenemos jugadores y entrenadores que llegaron con algo de cartel, son 6. Son tres jugadores, 3 entrenadores que llegaron con mucho cartel a Chile. Ajá. Todos pensando, no, acá esto se van a dar vuelta el juego, por así decirlo, pero no les dio y no solamente no les dio, sino que derechamente fracasaron y se fueron sin pena ni gloria. Pero antes de comenzar, Javi, juégate todo el fútbol chileno en culbetchile.com, ya tus mejores pronósticos en una plataforma segura de primer nivel y fácil de usar. Culbet, vivo con emoción cada momento. Todo momento es bueno para pasarlo bien. Elige Culbet, todos los deportes y los juegos más emocionantes. Si buscas cómo entretenerte, siempre Culbet. Los amigos de Culbet que se presentan en este capítulo de La Recoleta. Partamos con que en Chile, Javi, la cosa no está nada tirada. Por mucho que varios piensen que el nivel de nuestra liga chilena no es de las mejores y sabemos que hoy en día está medio de capa caída, cuesta encontrar equipos que destaquen en la arena internacional, cuesta que los equipos chilenos compitan, es cosa de ver cómo terminó nuestra selección en la eliminatoria y que triunfar acá está agotado. Son varios los extranjeros con cartel que derechamente fracasaron en el balompié criollo. Acá en La Recoleta nos la jugamos al recordar el nombre de 6 argentinos. Nuestro querido país vecino que simplemente no estuvieron a la altura. Vamos a partir con uno que a nosotros los colocolinos nos duele bastante, como es Nicolás Blandi. ¿Te acuerdas cuando presentaron a Blandi el 2020? Me acuerdo, lo presentó Marcelo Espina, Sí, pues. que era el gerente técnico en ese momento. Creo que llegó antes de la Noche Alba o algo así. No fue en un partido oficial que Sí, lo es que presentaron como en el Monumental. Fue presentado en una suerte de Noche Alba que Chile Colo-Colo jugó contra la selección chilena sub-20. Ah, verdad. Y en ese entretiempo salió Claro, Blandi, salió recibió el aplauso de la gente y estaban todas las esperanzas puestas en el Claro, argentino. no teníamos cómo saber lo que le iba a pasar a este jugador por la carrera que tenía, cómo le iba a ir en Chile, que verdaderamente le fue horrible. Sí, partamos con que fue el gran precio que pagó Colo-Colo en esa temporada del 2020, desembolsando una cifra que rondó los 1.2 millones de dólares por su pase. Su contrato era extenso ya que era por 3 años, 3 temporadas, lo que era una muestra clara de las altísimas expectativas que estaban puestas en el atacante. Recordemos que Blandi llegó en un pack, porque fueron 3 los argentinos que llegaron a Chile en esa temporada. Fue Blandi, que llegó a Colo-Colo, Larry Bay, que llegó a la U, y Sampedri, que llegó a Católica. O sea, está claro quién falló ahí. Salimos perdiendo. Sí. Pero Hay uno ahí que llegó con
menos cartel que es San Pedri, Sí, que po. es el que más se ha quedado en Chile. Y el que es pentagoleador Sí, del fútbol chileno. y Larry Bay, que le fue muy bien en la U, que hoy en día sigue haciendo goles en Deportes Y Concepción. que su salida, de hecho, los hinchas de la U, Sí. muchos estuvieron en desacuerdo. Totalmente. Ojo que estas expectativas no eran antojadizas, ya que hablamos de un jugador que en el pasado había vestido las camisetas de grandes elencos de Argentina como Boca Juniors y San Lorenzo. Es más, con este último, con el Cuervo, había ganado la Copa Libertadores del 2014. O sea, era un weón que Y sabía lo había que era sido la... capitán igual, Sí. o sea, era un jugador de jerarquía que que llegaba. sabía lo que era la presión de jugar en un equipo grande y todo el tema. Pero ¿cómo le fue? Anotó la friolera de 2 goles en 21 partidos repartidos en 938 minutos. Por donde se le mire fue un fiasco que además se engrandece cuando en esa recta final de la temporada 2020, que finalizó el 2021, Colo-Colo estaba jugando por la permanencia. Ujú. Partidos complicadísimos y Blandi se borró, Se de borró. esos partidos, tirando cojera de perro, una que otra lesión que nunca se terminó de comprobar del todo, pero claro, ahí en el momento donde las papas quemaban, Blandi tampoco demostró un compromiso con la institución que apostó por él en un momento donde Colo-Colo seguía buscando Todavía estaba Paredes en ese equipo, pero ya Pero estaba... estábamos buscando al heredero. Sí, pues ya estamos buscando así como ya necesitamos a alguien que empiece a hacer goles porque Paredes se nos va a retirar y... Todavía no lo encontramos. Yo soy No. un convencido que todavía no encontramos a Tuvimos ese... uno que nos traicionó, sí. que duró poco como Lucero, y Javier Correa creo que va camino, pero le falta todavía como para hacer esa garantía de gol que en su momento fue Paredes. Claro, Blandi lo intentamos con él, pero fue un fracaso. ¿Sabes que cuando me mandaste la pauta de este capítulo y me puse a rememorar lo que fue el paso de Nicolás Blandi en Colo-Colo, que yo lo había olvidado honestamente, yo no recordaba el tiempo que estuvo en Colo-Colo, Sí, me po. acordaba que estuvo en el año, o sea, que estuvo con toda la pandemia y todo eso, y yo decía, justificaba un poco igual que le fuera mal, porque el manejo de Colo-Colo en la pandemia fue pésimo, mandaron a los jugadores al seguro de Perdón, cesantía. Blandi se fue a vivir con Mouche en esos meses de pandemia, entonces Claro, tuvo- Moche era como el líder del equipo sí, en ese momento. lo con pasó mal Barroso, con el Paredes, sí, los y no argentinos, recuerdo más, y él era sí. compatriota de Mouche, que habían compartido, no sé si coincidieron en Boca, pero habían jugado en Argentina. Claro, no me acordaba que también después del 2021 estuvo hartos Sí, po. partidos y como decís tú, después de lo que fue el descenso se borró y es inexplicable un poco, o sea, un jugador que tenía esa cartera, que tenía esos antecedentes, que de repente llegara a un club y no rindiera, quizás ya tenía eso detrás de lo que te digo de la pandemia y todo, ahí uno puede decir, más encima que le cayeron los fuegos artificiales en el clásico contra Católica, uno puede decir como, ya, la ha pasado súper Meado mal. de gato, como dirían los Claro, abuelitos. exactamente, está meado de gato, como que se justifica un poco, pero ya después del 2021, que fue una buena temporada de Colo-Colo y a la que vino después, es como... Sí, pues viene ese renacer y ahí me acuerdo que Quintero apostó porque su referencia de área era Iván Morales. Claro. Y Javier Parragués era la suerte de suplente, Ujú. regalando como de 9. Sí. Y Blandi ahí era el tercer delantero que recuerdo que habrá jugado un partido contra Palestino, que no recuerdo si fue Copa Chile o el torneo local, que jugó unos minutos. Fue como lo único que vimos del 2021 de Blandi Sí. en Colo-Colo, que se fue De hecho, yo en ese buscando en mercado. Transfer Market, Sí, po. los partidos o salía en amarillo suplente o en Claro. rojo que derechamente estaba lesionado y no estaba. Y la verdad es que me sorprendió este dato de que estuvo tanto tiempo Sí, en po. Colo-Colo porque se borró de la memoria del hincha. El hecho de que no haya aparecido... A ver, lo que dices tú como de las lesiones, creo que por lo que después fue su carrera, creo que sí pudo haberse visto muy perjudicado por las lesiones. Anoté aquí qué fue después de él en su carrera. Inmediatamente después de Colo-Colo se fue a Unión de Santa Fe, donde solo jugó 4 Sí, partidos le fue mal. antes de que le cortaran el contrato. Volvió a San Lorenzo, que era su tercer ciclo, esto en el 2022. Tampoco lo pasó bien porque entre que no tenía ritmo y se volvía a lesionar, recién en 2023 tuvo que esperar un año para jugar y recién hacer un gol. Después, en 2024, se fue a Defensa y Justicia. No le fue bien, le cortaron el contrato a mitad de temporada también. Se fue a Danubio, estuvo medio año y este año, el 2025, está en Barracas Central, donde ha jugado ¿cuántos pues. partidos, Cristo? 25, 8, 7. 0. Han jugado, No ha jugado ¿cierto? este En el año. equipo del Chiquitapia. No Todavía jugó. no debuta. Uf. Yo me acuerdo que en San Lorenzo hizo un gol polémico contra River Plate. Que el weón Sí. empujó a un rival y lo dejó en... Pero él en San Lorenzo es como una especie de ídolo. Sí, es referente, sí. Claro, como que vivió 3 ciclos y el último también Sí. fue bien olvidable, pero llama la atención que qué le pasó a él en Colo-Colo y que después arruinó totalmente su carrera porque nunca pudo volver a levantarse. Sí, es increíble que de repente este tipo de pasos tan malos marcan lo que va a ser tu carrera a posterior.
que me parece, Javi, no es lo que le pasó. Y anda tú con Sí. el siguiente, con el siguiente nombre que tenemos, que este es de la vereda del frente, un argentino Sí. que también llegó con mucho cartel a la U, que pareciera que la U fue el lunar. Porque después igual ganó hasta una Copa Libertadores el hombrón. Gastón Fernández, La que Gata. estuvo en la Universidad de Chile, la Gata, llegó a mediados del 2016, proveniente de Estudiantes de La Plata, club donde ganó la Copa Libertadores del 2009. Además, fue formado y debutó profesionalmente en River Plate y tuvo pasos por Racing y San Lorenzo. Estamos hablando de un jugador similar como a lo que decíamos a Blandi. Estudiante de La Plata no es considerado dentro de los 6 grandes de Argentina, pero para mí siento junto con Vélez, ahí perfectamente puede meterse en esa discusión junto a San Lorenzo, Boca, River, Racing. Está ahí Estudiante y además hablamos de un jugador que fue formado en River Sí. y que además había jugado en Racing, o Sí. sea, tenía cartel. Claro, pero pese a este tremendo cartel, el U nunca pudo destacar del todo en los poco más de 6 meses que estuvo en el club, anotando 11 goles y dando 3 asistencias en 24 compromisos. Tiene el beneficio de la duda de que de este grupo fue el único que fue campeón de nuestro torneo, ya que, como jugó los primeros partidos del Clausura 2017, finalmente se declaró campeón con ese equipo de Ángel Guillermo Hoyos. Ya no estaba, pero se le da ahí eso. Sí, este nombre es el más polémico, podríamos decirlo, porque no fue No. un fracaso como tal. De hecho, O se toma sea, por si ahí hay- 11 analiza goles. eso, los números. Sí, 11 goles, 24 partidos. Incomparable con Blandi, Sí. por ejemplo, pero el hincha de la U lo criticaba mucho, más quizás por la actitud que por los números, Claro. porque, por ejemplo, tiene ese partido donde la U va perdiendo y pica un gol, Sí. también lo criticaban porque no rindió mucho contra Colo-Colo en los clásicos, que siempre es como lo que le piden a los hinchas de la U. Yo no sé si el hincha de la U se ha vuelto menos exigente o qué, porque siento que este jugador igual tenía buenos números. Puede que alguna de sus actitudes haya molestado a los hinchas de la U, pero se le trajo para hacer goles y creo que cumplió en cierta forma. Sí, yo creo que el tema de la actitud marca algo importante. En los clásicos tampoco nunca rindió, como tú dijiste, ni ante Colo-Colo ni ante la Católica. Recordemos que esa U del 2016 perdió muchos clásicos. De hecho, creo que no ganó ninguno porque empató uno contra Colo-Colo el primer semestre con José Luis Sierra y estaba Becachese en la banca. Sí, Y perdió con la U, con Católica, bien digo, en San Carlos de Apoquindo, un clásico muy clave para que la Católica después terminara siendo campeón. Perdió también esa U la Supercopa ante Católica. Perdió 3-0 el clásico universitario cuando Becachese bota Sí. el refrigerador y después pierde después ante ya Colo-Colo. no estaba BKHS Sí, po. y claro, Después pierde 2-0 con contra Luis Colo. Murray, era Víctor Hugo Castañeda. Víctor Hugo Castañeda. Pierde ese clásico en el Monumental y claro, ahí estaba como esa duda pendiente que además ese torneo del 2016 que fue como el único torneo que jugó casi completo, la U terminó muy atrás en la tabla, no clasificó a Copa Internacional, entonces fue un jugador que claro, en el contexto de un equipo que además era muy caro porque en ese segundo semestre la U contrató al Kili Vilche, pagó como $2 millones por el pase de Jan Bosellur, llegó Felipe Mora también, fue un equipo al que se le invirtió mucha plata, Y con no- Gastón no Fernández rindió. entre ellos y no rindió. Me gustaría que los hinchas de la U en los comentarios hicieran el análisis ya un poco con la mente más en fría porque han pasado los años Sí. de qué analizan de este jugador, que buscando dice que el jugador citó discusiones con Víctor Hugo Castañeda Sí. como una de las razones de su salida, porque él terminó, dijimos que estuvo meses en la U, no alcanzó a estar un año porque se fue y después se fue a Gremio, y esto fue porque el entrenador lo criticó públicamente después de perder el clásico contra Colo-Colo y dijo, uno espera más de jugadores de este calibre, que es como el sentimiento que también tenía Sí. el hincha de la Universidad Claro, de Chile. Y eso antes de eso, el DT tiene que decirlo en el camarín, pues, Claro. no públicamente. Sí. Estuvo mal ahí Castañeda. sí, un poco de exponer al Sí. jugador, que ya puede ser lo que todos piensen igual, pero si le quitas piso al jugador públicamente, después ¿cómo esperas que rinda? O sea, rendiría solamente como por venganza del Claro. entrenador. A él lo había traído BKHS y claro, Mm. con el cambio de entrenador se motivó para irse a Gremio. Después también estuvo en Estudiantes de La Plata, vivió otro tercer ciclo y se retiró en el 2020 en medio de la pandemia por el COVID. Y él en Gremio Bien Diego ganó la Copa Libertadores del 2017. Fue una buena decisión haberse ido. Fue parte de ese plantel Ahora, donde he también compartió escuchado- con Lucas Barrios. Estuvo He ahí. escuchado declaraciones del jugador que le hubiese gustado no irse de la U en el momento en que se fue. Es que la U después de esa U de Ángel Guillermo Hoyos ganó el título del 2017, peleó el título del Transición 2007 que termina ganando Colo-Colo, esa U creo que termina segunda o tercera, pero lo compitió por ser campeón. Claro, pero llama la atención que un jugador que tenía
era como tan enemistado con la hinchada y con el entrenador, igual hubiese querido quedarse, pese a que después jugó en el fútbol brasileño y en el fútbol argentino. Llama la atención igual. Sí, yo creo que la sed de revancha y de haber querido que tu paso por un grande dentro de todo. O se la vende uno nomás. Y yo creo que es un poquito de todo. Sí. Es que eso, mira, de nuevo. Argentinos. Yo amo Argentina. Me encanta Argentina. Ya he ido hartas veces a Buenos Aires. Me encanta lo futbolizado que es, pero sí, son vendehumos. O sea, no es casual. No, o sea, no es gratuito que tengan esa caricatura del argentino tercero. El tercero, Javi en Discordia, es un poquito de trampa, porque no es argentino, pero sí un weón que hizo mucho gol en Argentina y como bien dicen, es la provincia. Claro, ellos mismos lo dicen. Ellos mismos lo dicen, los argentinos, de cómo ellos tratan a los uruguayos. Hablamos del Tanque Silva, Santiago Silva, que en Católica, como bien dijimos, hay algo de trampa porque es un jugador uruguayo, charrúa, pero es el jugador uruguayo que más goles ha convertido en el fútbol argentino con 133 goles, superando en este rubro a una leyenda como Enzo Francescoli, que hizo 115. O sea, ya es un jugador que hizo su carrera en el fútbol argentino y es un referente del fútbol trasandino. Este jugador llegó en el 2017 a Católica con la responsabilidad de convertir los goles que había dejado Nicolás Castillo, quien se fue tras un brillante 2016 con los Cruzados. Lamentablemente el atacante, que supo romperla en Vélez y que tuvo un paso destacado por Boca Juniors, no logró responder a las altas expectativas, ya que en Católica anotó apenas 6 goles en 32 encuentros. Malísimo bastante el número. poco. Le fue bastante mal. Para lo que nombrabas tú de cómo le fue en Argentina, un poco inesperado, 6 goles en 32 partidos jugados, muy poco. Y bueno, guardando proporciones, obviamente, siento que, por ejemplo, lo que pasa con Salomón Rodríguez en Colo-Colo, que es un jugador uruguayo también que le fue bien en Godoy Cruz, o eso dicen. Sí, sus números no dicen eso, pero claro, alguien inventó que le fue bien. Acá no le fue mal, o sea, no le ha ido bien, perdón. Sí, yo creo que igual ahí Salomón, o sea, Santiago Silva llega con más cartel de lo que llegó. Tanque Silva había sido subcampeón de América con Boca el 2012, con el equipo de otro que va a aparecer en este listado. y que en Vélez también fue referente, fue campeón, hizo muchos goles. Y yo recuerdo, yo sin ser de Católica, tuve mucha expectativa en el Tanque Silva porque era un gran nombre por el que la Católica apostaba. Sí, y para reemplazar a Nicolás Castillo, tanto por los goles como por el cariño que le tenían los hinchas de la Católica, había que traer un nombre así. Sí, y el Tanque Silva estuvo el año entero. Él estuvo el año entero, el 2017. Ese año fue muy malo para Católica a nivel general. Todo lo bueno que se hizo. Para mí los 2 primeros años de Mario Sala en Católica fueron bien extraños porque ese equipo compite por los 2 títulos del 2015, en la apertura y clausura. Pierde la recta final por detalle. De hecho, recordemos que el título, cuando Colo-Colo es campeón con Wanderers, ese partido que no se juega en Valparaíso, esa Católica podría haberle ganado al Audax en la Florida y haber dejado el torneo en una situación muy incómoda porque Colo-Colo no había jugado su partido con Wanderers. Entonces, toda esa justicia de jugar en simultáneo se hubiese perdido, pero claro, la Católica perdió, entonces Colo-Colo fue campeón sin jugar. Al año 2016 creo que la Católica pudo coronar todo lo que no había ganado en los años anteriores con ese el rótulo de segundón, de equipo que arrugaba en las instancias finales. La Católica fue bicampeona, gana la Supercopa, como bien dijimos anteriormente, pero no se supo renovar y sostener en el 2017. Esas 2 campañas, y me acuerdo. Salas tampoco. Sí, pues, Mario Sala dirige ese año completo, le va bastante mal, se va con el crédito ya bastante perdido. De hecho, el hincha Católica no le guarda mucho cariño a Mario Salas, que digamos. Y no sé si algún equipo del fútbol chileno le guarda mucho cariño a Mario Sala. Tampoco, a ver, Barnechea, que lo ascendió, pero no. Sí, un DT que no ha sabido cerrar bien los ciclos. Claro. Y el Tanque Silva creo que fue parte de esa Católica que se pegó un bajón estaba de medio sin rumbo. Sí, ese 2017 fue con muy sin rumbo y que increíblemente logró recuperarse inmediatamente, a tal nivel de que después fue tetracampeón esa Católica del 2018 al 2021. Entrenadores. Sí, pues. Yo creo que ese fue un acierto de la Católica y decir cuando los ciclos de los entrenadores terminaban para dar paso a otro, y eso le resultó muy bien. Por ejemplo, Colo-Colo con Jorge Almirón no cerró el ciclo y el DT terminó yéndose con muchos malos recuerdos. Tenemos un video del nuevo DT de Colo-Colo, Fernando Ortiz, a ver cómo le va. Que veamos si se va a incorporar a esta... No, pero Ortiz llegó sin cartel. Sí, no, pero igual. Yo creo que argentinos que...
Claro, el cracks habría que borrárselo. Sí, si es que no, le porque vamos. mira, cuando ve este video, hay muchos argentinos que han cruzado la cordillera y le ha ido mal, pero no llegaron con cartel. Claro. Y hay muchos argentinos que llegaron siendo una incógnita y acá la rompieron. O sea, no sé, Ezequiel Miralles, por ejemplo. Lucas Barrios, que tampoco llegó con mucho cartel. Entrenadores también que llegaron acá, como, no sé, pues Sampaoli, que se hizo grande acá en Chile. Pero claro, es distinto cuando... Hay caso y caso. La expectativa es distinta cuando llegan con mucho cartel. Antes de seguir, Javi, si eres amante de los deportes, entonces juega en culbetchile.com, donde cada momento vale una emoción extra. Juega de manera segura y responsable con Culbet desde fútbol, tenis, Fórmula 1 y hasta UFC. Culbet vive con emoción cada momento. Sports, the Blue Jays and the Yankees meet tonight. Apuesta con Naranja Bet. Viene Di María. On life thanks to surgery at the hospital for sick children. Tracy Cooper was given the liver of a 9-year-old accident victim in a 4-hour operation. Cooper is critical but stable. No dejes que el aburrimiento tome el control de tu vida. En Culbet encuentra los mejores juegos donde estés y a la hora que quieras. Si buscas cómo entretenerte, siempre Culbet. Javi, dejamos los jugadores y pasamos a los entrenadores. Que si de repente hay un jugador con el que uno dice, ya a lo mejor el contexto del equipo no lo acompañó. Pero se supone que el entrenador es el que tiene que crear el contexto. Sí, po. Entonces, si hay un weón donde uno apuesta todas sus fichas, decir, no, con este sí que sí, es con los entrenadores. Y acá también tenemos Y más este nombre. 3 nombres que Sí. le fue como el culo. Sí, más este nombre que es el primero, que es Américo Gallego Ay, en Colo-Colo. Porque sí, no solo jugadores tenemos en esta lista, Sí. tenemos entrenadores con carteles que llegaron desde Argentina y no rindieron en Chile. El Tolo fue anunciado como flamante DT del Cacique en febrero del 2011 en reemplazo de Diego Caña, que había tenido un pésimo inicio de año tras un pésimo final del 2010. Eso es muy similar a lo de... hasta cierto modo como lo de Almirón, que lo sostenieron mucho tiempo. O sea, Caña se tendría que haber ido a fines del 2010, Claro. cuando pierde el título ante Católica, pero la dirigencia lo dejó. Y así le fue en esos primeros partidos. A Caña lo echaron después de que Colo-Colo perdió 5-1 con la U de Conce en el Monumental. Y Gallego se supone que llegó como salvador, pero Claro. no le fue bien. Lamentablemente, el argentino que llegó tras ser 2 veces campeón en River Plate, una vez con Independiente y otra con Newell's Old Boys, además de ganar un título con Toluca en México, se fue por la puerta trasera en agosto tras ser despedido por los malos resultados. De 27 partidos ganó apenas 12, empató 6 y perdió 9, lo que da un bajísimo 51.85% de rendimiento. Sí, lo del Tolo es complejo de analizar porque yo creo que debe ser de los DT más exitosos que ha llegado en la historia de Colo-Colo. O sea, con ese cartel de haber ganado 4 títulos en Argentina, además uno en México. A nivel de jugador, él fue campeón del mundo en el 78 con la selección argentina. Fue ayudante mucho tiempo de Daniel Pasarela. Y también venía un poco como a sanar la herida que tenía el hincha de Colo-Colo Sí. con el Vichy, porque después del Vichy pasaron hartos entrenadores que derechamente no le fue bien. Y él, claro, con ese cartel venía como a hacer un poco la solución y no, rindió. le fue pésimo. Ese Colo-Colo jugaba muy mal. En la apertura del 2011 ese Colo-Colo avanza con lo justo a los playoffs. Recuerdo que en el último partido contra Ñublense de la fase regular, Colo-Colo le gana apenas a Ñublense y abrocha su ticket a la Y postemporada. después eliminado. Y Católica lo eliminó inmediatamente. Católica. Pierde 4-2 en el Monumental. Yo estuve ahí. Y después creo que empata en el Nacional y ahí Colo-Colo ya, chao. Y en el clausura todo partido mal en el segundo semestre porque Colo-Colo queda rápidamente eliminado de la Copa Chile, que Sí. también fue un fracaso rotundo. Y antes también había estado la eliminación en la Copa Libertadores. Es que no quería hablar de eso porque me va a poner a llorar. Pero hay que poner contexto, porque yo personalmente admito que no recuerdo al Tolo Gallego en Colo-Colo porque soy muy joven. Sí, tú tienes... ¿Cuánto tengo? 27 años. El 2011 tenías... 13. Igual no eran joven. No, pero en ese tiempo no me gustaba tanto el fútbol. Debo admitir. Ya, sí, puede pasar. No, yo me acuerdo de todas esas. Bueno, ya el 2011 estaba en mi primer año de universidad. Entonces estaba Cacha. en un momento... Es que aparte también mi Yo año... estaba en el colegio de monja, imagínate. Oh. Mira, mis años de universidad estudiando periodismo fueron bien intensos en mi relación con Colo-Colo porque en todo ese año a Colo-Colo le fue pésimo y además a la Sí. U con San Paolo le fue muy bien, le fue muy bien. Y claro, el hincha de Colo-Colo el 2011 estaba con una serie de revancha también por el título que se le escapó a Colo-Colo el 2010 con Católica.
Y claro, Gallego era como el hombre, o sea, ya, Sí, o sea, po. este weón nos va a sacar del barro y no le fue muy mal. En la Libertadores, como bien dijiste, quedó eliminado en el último partido con ese golazo de tiro libre de Jonathan Fabro. Eh, una raya más en ese historial de Colo-Colo cagándose en el Monumental en el partido final para clasificar a los octavos de final de Copa Libertadores, que de esos tenemos un montón ya para hacer un libro. Y después, claro, yo creo que lo que también afectó mucho a Gallego fue que el 2011 Colo-Colo hace una inversión muy grande para armar el plantel. Llega el Pampolivi, llega el Pájaro Gutiérrez, llega Cristian Muñoz. Colo-Colo contrata también a Boris Relos, de buenas campañas en Audax. Y además estaba una base muy buena con Esteban Paredes, estaba... Creo que Jorquera se había ido recién, pero se había quedado Lucas Wilche. Había un grupo de jugadores que uno decía ya... Se puede armar algo mejor. Y Gallego, un DT un poco más... Por lo menos para el torneo nacional, Claro. digo, te tuvo que haber dado con eso. Claro, y claro, el Tolo Gallego se apuntaba que no lo supo aprovechar porque era un DT un poco más pragmático, más defensivo, Más ratón, por más decirlo más de otra ratón, forma. por decirlo menos. Y claro, ¿para qué le contrataron tantos delanteros si no los pone? ¿Me entiendes? Se termina yendo y Colo-Colo apuesta por Ivo Basay, que también terminó pésimo. Y ahí Colo-Colo creo que inició un ensayo y error buscando entrenador a mitad de temporada que se subsana con Tito Tapia. Recién. Sí, por el recién. 2013, que Tapia llega como en septiembre, octubre, después del pésimo inicio de Gustavo Benítez, y ahí Colo-Colo como que se estabiliza un poquito. De hecho, a mí, por ejemplo, lo que pasó este año me extraña mucho. Como hace mucho tiempo que Colo-Colo no echaba un DT a mitad de temporada. Sí, po. Hace mucho, mucho tiempo. Que de nuevo, lo del... El 2020 fue lo De Mario último Salas. con Mario Salas, pero claro, ahí estuvo todo este contexto de la pandemia, que aparte estuvo Alberto Jara. Igual a Mario Salas lo aguantaron mucho. Fueron 5 fechas, que Colo-Colo ganó 1 y después perdió las 4 siguientes. Sí, fue terrible. No, pero volviendo al Tolo Gallego, sí, le fue como el culo Y al Tolo. después de pasar por Colo-Colo, digo, se fue a Independiente y Newell's. Y después de eso pasó 5 años sin dirigir. En 2019 tomó la banca de Panamá. Un año después lo despidieron. Después de eso no ha vuelto a dirigir y no volvió a ser campeón después de ese paso por Colo-Colo y todo lo que pasó. No, de hecho, el Tolo Gallego es apuntado por la gente independiente como fue uno de los que tuvo esas malas campañas que desembocaron en el descenso de Independiente el 2013, si no me equivoco. Entonces ahí como que tampoco tiene la gente independiente le guarda un gran cariño al Tolo Gallego porque a pesar de que les dio un título, después fue parte de ese ciclo de entrenadores que les Curioso fue igual mal. un entrenador que no se sostiene después de tener ese cartel. Como que baja tanto después de Colo-Colo. Sí, es que ser exitoso es difícil. Y tú tenés que ser, para saber sostenerte sin ser tan exitoso, sin tener un palmarés grande, Ir mutando. tenés que ser Bielsa, básicamente. Ujú. Tener un discurso que es capaz de cautivar, pero sin la necesidad de caer en vender humo. Porque yo creo que Bielsa no vende humo. No. Pero claro, un DT que No, no porque tiene Bielsa mucho es genuino. Él es así. Sí, él es así. Po. Él es así. No dice cosas para la hinchada, sino que realmente es lo que él siente. Claro. Él piensa desde otra perspectiva que otros entrenadores. Y claro, el problema es que dicen que el problema no es Bielsa, solo bielsista. Entonces ahí es donde radica mucho la diferencia, pero sí, al Tolo Gallego le fue muy mal. A pesar del cartel, le fue muy mal en Colo-Colo y después de eso nunca remontó. no, nunca más remontó. A otro argentino que le fue bastante mal, Javi, en Católica, Julio César Falcioni, que llegó sin tanto cartel a Católica como con el que llegó al Tolo Gallego, a Colo-Colo, bien digo, Sí. pero así le fue muy mal. No anduvo en Chile tras ser campeón en su país, Julio César Falcioni a Católica llegó el 2014 tras ser campeón con Banfield y Boca Juniors. Además, con el CNI se llegó a la final de la Copa Libertadores del 2012, instancia donde cayó ante el Corinthians de Brasil y en donde eliminó a la U de Jorge Sampaoli en semifinales. Su paso por Católica fue un desastre, ya que de 23 partidos apenas ganó 7, empató 3 y perdió 13, logrando un 34,78% de rendimiento entre mayo y noviembre del 2014. Pese a un inicio bastante auspicioso, donde ganó 3 de sus primeros 4 partidos, la temprana eliminación en la Copa Sudamericana ante River Plate de Uruguay marcó lo que terminó siendo una pésima campaña para el DT argentino. Horrible. Que le fue muy, de hecho, muy esta mal. campaña era la peor de Universidad Católica desde 1973. Sí. Así de mala era. Y claro, comparado con los números anteriores, que si bien al Tolo Gallego le fue mal, es
infinitamente menor Sí. de lo en cuanto a rendimiento, como le fue a Falcioni en la Católica. Mira, a mí me tocó mucho convivir con esa campaña de Católica del 2014 porque en mi universidad me tocó cubrir Católica en ese año en un ramo que teníamos y Ya. había que escribir notas por un sitio web. Y me tocó ir mucho a San Carlos de Apoquindo a ver jugar a Católica, aparte que ese fue mi primer torneo donde tuve mi credencial en FP. Ah, Iba mucho al estadio, iba a ver mucho a Colo Colo, la U, a Católica, de claro, repente porque en Unión. en ese tiempo se podía entrar Sí. sin tanta acreditación. Ahora, Ahora es un lío sí. ir a los partidos incluso teniendo credencial a NFP. Sí, antes uno mostraba su tarjetita que era como una cédula de identidad y entraba y nomás y te sentabas a ver el partido. Y vi mucho a la Católica ese año y yo creo que ahí solamente se apunta a un desconocimiento del medio rotundo de Falcioni porque ese plantel es muy similar al plantel que terminó segundo en el Clausura 2014 con el relojito Astudillo. O sea, un interino agarró ese equipo y fue subcampeón dentro de Y todo. delante discutíamos cuáles eran los nombres de Esta- esa Católica, porque Sí. leyendo sobre el paso de él citó como que él llegó con un plantel armado y por eso le fue mal en la Católica. No, porque ese campeonato, acá dijimos que terminó en mayo, y ese campeonato efectivamente terminó en mayo porque a mitad de año estaba el Mundial. Entonces el torneo se paró como un mes y medio antes de que comenzara el Mundial de Brasil. Pero eso terminó tan pronto, no terminó en junio o en julio. Y llega Falcioni, arma, no sé si puedo decir que el plantel estaba armado, pero él comienza el proceso de una nueva temporada. Él no llegó a mitad de Claro. campeonato, bien digo. Y en ese equipo estaba Toselli al arco, estaba Álvarez, estaba Darío Botinelli, estaba todavía el Milovan Mirosevic. No, el Milo se había ido. Se había ido después de ese campeonato, se fue a Unión Española. Pero estaba, bueno, Botinelli, estaba Tomás Costa. Había nombres para hacer una mejor campaña, me parece a mí, de nuevo, con un equipo que meses antes había sido subcampeón del fútbol chileno. Así que para mí lo de Falcioni ahí es un desconocimiento del medio y de que no sabía básicamente a dónde llegaba a dirigir. Porque yo Y aún creo- así fue de esta lista, bueno, más que el Tolo Gallego, le fue mucho mejor después. Si bien quizás no fue campeón, porque no fue campeón con ningún otro club, volvió al fútbol argentino y tuvo la posibilidad de dirigir Quilmes, dirigió Banfield en 2 periodos, Independiente en 2 periodos y también Colón en el 2022. Así que, bueno, no fue campeón, pero igual tuvo oportunidades de dirigir después de haber fracasado en Chile. Sí, pudo tener carrera en Argentina, que eso de repente ya es ganancia para un DT que le va tan mal. De hecho, hasta tan no mal hace acá. mucho estaba en Independiente. Ah, mira, acá te tengo algunos nombres, Javi, de ese Ya. plantel. Estaba Franco Contanzo, al arco, Toselli también, Cristian Álvarez, Viskopovic, estaba Matías Cajáis, Benjamín Kuzic, recién comenzando, Estefano Mañasco, Guillermo Maripán también haciendo sus primeras armas, el Poncho Parot, estaba Eric Pulgar, había llegado, me acuerdo, ese año a la Católica de Antofagasta, Enzo Rocco. En el mediocampo, el Chiqui Cordero, Tomás Costa, Mar González también estaba, Carlos Lobos, Fabián Manzano, Fernando Meneses, Michael Río, Definitivamente había para más. Diego Rojas, y en delantera estaba Ramiro Costa, David Llanos, Riverí Muñoz. No, este era malo, Mauro Óbolo, un Ya. argentino muy malo que llegó en esa temporada. La Chanchita Ramos y Jason Vargas, que también estaba haciendo sus primeras armas. Era Jason un plantel Vargas. para hacer un poquito más, para Sí. pelear esos puestos Quizás de como medianía de la nombrándome en tabla. delantera no me convenciste No. mucho, pero No hay mucho, pero para tener estos números, de nuevo, yo hablo, ahí veo un desconocimiento del medio, de alguien que nunca se acostumbró a dirigir en Chile, básicamente. y hablando de desconocimiento Eso, del medio, hablando de un hueón que llegó llegamos sin conocer nada del fútbol chileno este y que le fue como el hombre sí. póster de el niño símbolo, De hecho, el viejo símbolo, digamos. Emilio, este weón tiene que ir de portada, en la portada del video, pero totalmente. Porque, Yo no sé cuántos videos tenemos hablando mal de él. Sí, Sí, Mucho. ya son varios. Son ya son varios, pero no lo varios. merece. Sí, no. Lo merece. Nunca Yo sé está que mal hablar mal los de él. Red Goleros Sí. van a sentir lo mismo, porque el último de esta lista de cracks argentinos que le fue mal en Chile es Ricardo Gareca en la selección chilena. ¿Podíamos hacer un video de esta temática sin nombrar a Gareca? No, pues no No, podíamos. imposible. No podíamos, de hecho. El recuerdo más reciente, más duro De hecho, de yo esto. cuando armé este guión, Ujú. yo partí con 5. Ya. Y estaba pensando que me falta alguno como por un número más redondo que 5. Y fue como, me cayó el tejazo así. Gareca, pues, weón. Decir, él llegó después de haber jugado un mundial, después de haber sido campeón en De que Argentina era un también. dios en Perú. Claro, y así le fue, pues.
Fracasó en Chile Ricardo Gareca. ¿Qué podemos decir del paso del Tigre por la Roja? Que ya no se había dicho. 17 partidos, 4 triunfos, solo uno de esos fue en eliminatorias. 4 empates, 9 derrotas y un tercer mundial que Chile ve por la TV. Chanta y flojo. ¿Para qué vamos a decirlo con otras palabras? Sí, Gareca llegó, había sido campeón con Vélez Sarsfield, había hecho un proceso muy interesante entre finales del 2000 y inicio del 2010, por ahí. Bueno, y lo de Perú, o sea, creo que... Eso es lo que uno le da como a la NFP, de que en el momento en que llegó Ricardo Gareca, todos pedían a Ricardo Gareca. Sí, pero es que ahí se abre el debate de si manejaste el fútbol chileno viendo Twitter, básicamente. Bueno, sí. Eso creo que no, es pero me imperdonable. refiero a que si te decían en ese momento, llega Ricardo Gareca, el hincha no iba a decir... Oye, pero en Vélez recién como que no le fue muy bien. No, claro, o ahí Perú está, es distinto a Chile. Nadie decía eso. Sí, no, y ahí está también el tema de que gente que desconoce que Gareca antes de llegar a Chile la pasó muy mal en Vélez. Sí, tuvo una temporada, bueno, que no alcanzó a No, terminar. menos, fueron como 10 partidos que dirigió y le fue muy mal. Que la pasó mal. Mentalmente la pasó mal. Sí, yo siempre lo he dicho, porque acá en Chile hay dos posverdades. Que Gareca jugó el Mundial con Gareca, bien digo, que Gareca jugó el Mundial de Qatar con Perú y no lo jugó. No. Él fue al repechaje que se jugó en Qatar y perdió ante Australia. Y que además Gareca Hizo viral al de Perú arquero. se vino a Chile al tiro. Y tuvo ese paso previo por Vélez intermedio que le fue muy mal, que de hecho... Y que lo aguantaron solamente por su historia con Vélez. Sí, porque él es ídolo, porque fue un DT que ganó mucho ahí. Y además... Y de hecho, si tú le preguntas a los hinchas de Vélez o a los hinchas de Boca, piden a Gareca, increíblemente. Sí, de verdad que en Argentina tiene mucho aguante. Si tú sumas la campaña que tuvo Gareca en Vélez con la selección chilena, es una weá, pero así como para que nadie nunca más lo contrate, porque ya son dos pasos muy malos del Tigre. La verdad es que es lo de Gareca, no sé si yo lo había visto antes en mis años siguiendo fútbol. En tus noveles. Sí, de alguien que no sabía dónde estaba parado y era evidente cuando hablaba, cuando declaraba, porque le preguntaban sobre temas, se sacaba la pregunta con cualquier cosa. Ahí te das cuenta, bueno, podemos discutir que Nicolás Córdoba quizás no es un buen entrenador y sí es un buen reclutador de jugadores, pero mirando la nómina de Córdoba y mirando las nóminas de Gareca, uno dice, Gareca llamaba al weón que le decían por Twitter. Alguien quizás le mandaba un DM, oye, mira, llama a este, y lo llamaba. Había un total desconocimiento en cuanto a las nóminas y después en las formaciones de poner a jugadores en posiciones donde no estaban jugando, que venían recién saliendo de lesiones. Me acuerdo cuando puso a Alexander Aravena cuando recién había llegado a Gremio y estaba medio lesionado, pero ya pongámoslo para este partido. O a Felipe Loyola, que insistió como ponerlo como lateral. Que en el partido con Bolivia, en el alto puso a Rodrigo Ureña. Sí. No tengo nada en contra de Rodrigo Ureña, sé que está haciendo una gran campaña en Perú en universitario, claro, pero así como... El llamado a Ureña y otros más era como una muestra de la desesperación del entrenador por llamar a alguien que le resolviera lo que estaba pasando. Y también una muestra como para decir, no, si yo veo fútbol, yo sé que acá Ureña, puta, no... Ya no era el momento. Oye, pero no veía ni los partidos de Chile. No, o sea, del fútbol chileno me refiero. Por lo menos no los venía a ver a los estadios. Y claro, Gareca estaba radicado en Argentina. En Buenos Aires, sí. Él viajaba solamente a Chile cuando tocaba jugar. Pero tampoco en Argentina se le vio viendo, no sé, pues a César Pérez en Defensa y Justicia, o a Carlos Palacios con William Salarcón en La Bombonera, o a Paulo Díaz, claro, a Loyola en Independiente, a Paulo Díaz en River Plate. No, tampoco. No, si fue claro, porque él decía, no, yo no voy a los estadios de Chile por lo que yo podría provocar. Porque ya había empezado mal, con malos números en la Copa América también. Claro, y está, bueno, ese antecedente tan lindo que tiene el fútbol chileno de cómo se porta la gente. Sí, pues. Pero claro, en Argentina tampoco iba, y entonces, ¿cuál era tu excusa ahí? No, o sea, acá Gareca vino a formar su fondo de retiro. Yo creo que vino a formar acá su... le pagaron bien. Sí. Aguantó lo que más pudo para no renunciar a la indemnización. Bueno. No, fue lamentable y claro... Y lo peor es que su único triunfo en la eliminatoria ni siquiera fue por creación de... No, pues fue porque se fueron dando lesionados. Exacto, sí. Tuvo que poner a Lucas Cepeda, que
porque se lesionó alguien más. Claro. Y Lucas Cepeda le terminó salvando el partido, más otros jugadores que brillaron ese día. Pero él, No, Gareca. Está la wea. Mira, estamos en septiembre, ya está ratificado que Chile no No va al va a ir a Mundial. otro mundial. Y claro, para Gareca lo trajeron para eso. Gareca cuando. o sea, Gareca dijo, yo vengo para clasificar eso al iba. Mundial. De hecho, por eso no voy a ver a ningún cabro chico de las juveniles porque no me sirven y yo tengo que clasificar al Mundial. Y lo de la Copa América. De hecho, ¿te acordás que él dijo, no, entre la Copa América y el Mundial, mi meta es clasificar al Mundial? Y no estuvo ni cerca, weón. Si Y eso es la no wea. probó nada en la Copa América No. tampoco. No, si fue. Mira, el otro Es que día. da pena, como que ya había olvidado el paso de Gareca Sí. por Chile, pero, Sí, pero me mira, acuerdo si era de pa- todo y Para cerrar este listado, yo creo que era el nombre más apropiado porque sí, es ya un todo DT. esto Gareca sigue sin trabajo. Sí, Gareca sigue sin pega y no sé, de verdad me cuesta creer que alguien ha puesto. En Perú, caché que ya hay algunos que están Mira, diciendo. yo leí América de Cali, porque Sí. como jugador fue ídolo allá, Sí. o sea, le fue bien. Y también tuvo un Y paso creo por que como DT. Colombia es lo suficientemente lejano a Chile como para que no sepan tanto del historial que tuvo en Chile, más allá de los números que cualquier persona puede buscar. Oye, ¿cómo Sí. le fue a Gareca a la selección Le chilena? Números. Le preguntáis a ChatGPT y algo te va a decir el Exacto. robot. Pero el contexto, lo que sintieron, por ejemplo, lo que expresan los periodistas de acá que estuvieron trabajando ahí, eso no... Es cosa, No llega busca, hasta allá. busca Ricardo Gareca Red Gol y te va a aparecer una nota, un mar de notas que hemos hecho de periodistas dando pésimas opiniones de Gareca. Eso, gerentes deportivos Sí. del mundo, busquen Ricardo Sí, Gareca Red Gol. Y hartas notas de Patricio Chávez, de Javiera García, Carlos De Silva Carlos también, Silva. sobre todo Carlos Silva, Felipe Escubillana también ha Si escrito están varias. tituladas con chanta y flojo, De hecho, Carlos nosotros en Silva. Red Gol no tenemos ningún despacho, no tenemos ningún problema, hemos tildado a Gareca de flojo Sí. y de chanta en el título, así, el Es que hubo flojo un Gareca. momento donde quizás el entrenador tenía peso y de repente vino un momento en donde ya todo el mundo, los medios de comunicación, los hinchas y todos dijeron no, No, basta. esto ya Sí. es mucho. Como lo que dice no tiene sentido, no sabe. Mira, yo creo que el crédito con Gareca se acabó cuando Con perdimos Bolivia. con Bolivia, Con Bolivia. En Santiago. De Ahí hecho, ya cuando fue él como... sacó a Ben Brereton, Sí, terminó ahí, sí. de perder a los últimos hinchas Sí. que tenía, porque fue un cambio que hizo al Estábamos- minuto tú 35. estabas en el Yo estadio estaba, ese es que día. nunca lo voy a Sí. olvidar. Sí, yo también fui como Nunca hincha. voy a olvidar del momento en que sacó a Ben porque Sí. el cuarto árbitro se equivocó y puso el número mucho antes de lo que era el cambio. Entonces, cuando ya se veía que el número en rojo era el de Ben, la gente empezó a mirarse de un lado para otro, así Sí, como, como, no, el cuarto está- árbitro, se equivocó el cuarto árbitro, ese no puede ser el cambio. Y cuando ya lo mostró, era como un ruido así alrededor No, de yo- todo el estadio, así como, no, Yo güey. estaba en Galería Norte ese día y también fue una patada en la guata. Porque Sí. fue como, no puede ser. O sea, no puede ser que Y que aparte, weón- ¿por quién era Ben también? Y O sea, este jugador y, que... y fue un cambio tan... Porque entró Vicente Pizarro en esa vez. Eso, y es más como- encima matáis a Vicente Pizarro. Que no haciéndolo jugó mal esa entrar tarde, no, pero, no. pero fue Pero- como, vais perdiendo, tenemos que ganar y sacáis un delantero para poner un volante que tampoco no es un 10, es un volante mixto, Sí. entonces fue todo... Pero nunca sí, ahí... nunca entendió o no quiso entender qué posición darle a Ben Sí. Brereton. Y a Y muchos lo otros castigó, jugadores, y a lo muchos otros castigó por jugadores, que a Darío Osorio nunca supo, es que Gareca nunca supo explotar lo que tenía, ese es el Porque tema. siempre jugaba con la misma formación Sí. al medio, que era Dávila, Osorio, Sí. ¿y quién más? Estaba David Osorio, Valdés, sí, Diego Valdés y arriba un punta. y arriba Eduardo Vargas sí. que ponía a veces. Y así era muy difícil sacar esto adelante. Antes de irnos, Javi, siente la adrenalina en cada giro con el casino de CoolBetChile.com. Te invitamos a disfrutar de una experiencia online única con exclusivas tragamonedas, ruletas y casino en vivo. Deja que la suerte fluya en un lugar seguro, transparente y lleno de diversión en CoolBetChile.com. Hey amigo, hay otras formas de pasarlo bien. Ándate a la segura con Coolbet, el sitio más confiable y transparente del mercado. Si buscas cómo entretenerte, siempre Coolbet. Palabra al cierre, Javi, después de revisar este listado. Quedamos como depre, enojados con Gareca, pero no, había que darle Sí. un poco de peso a Chile. Podemos estar en un lugar
malísimo en la eliminatoria. Podemos ser que ahora vamos a tener una pausa enorme en nuestro torneo nacional, pero algo de respeto hay que tenerle a nuestra liga. Sí, a nuestra liga y a nuestra selección también. Sí, yo creo que lo de Gareca también demuestra que acá no cualquiera puede llegar acá. Mira, al final es algo básico en la vida, que es un mantra. Si no trabajáis, no es difícil que obtengas resultados. Si no te preparas, si llegáis a un lugar a cualquier trabajo, usted, amigo, si llega a hacer, weón, a trabajar en el aseo de un mall, si no llega preparado para hacer su trabajo bien, te va a ir mal. Eso en cualquier labor del mundo hay que prepararse, hay que estudiar, hay que ser dedicado y cuando no tienes esas cualidades, cuando no tienes dedicación por tu trabajo y no estás preparado, puta, te va así, pues te va como Blandi, te va como la Gata Fernández, en menor medida, igual la Gata hizo hartos goles. Sí. El Tanque Silva y ya los entrenadores, el Tolo Gallego, Falchón y Gareca, que eso ya... Que a mí lo de los DT me da más rabia, porque de nuevo... Sí, po. El jugador, el contexto a lo mejor no lo acompaña, pero el DT, el que tiene todas las herramientas, se supone, para levantar la cuestión. Y si llegáis con una amplia carrera, sí, más peso tienes como entrenador. O sea, el jugador te respeta más, te mira justamente hacia arriba, te escucha. Entonces, si tú ya no le das las soluciones al jugador, ¿qué se le puede pedir al jugador también? Hay gente que no entiende eso, que el DT es muy importante. Yo lo hablaba con mi papá, que no es muy futbolero. ¿Qué le he dicho? ¿Te has tenido jefes malos en algún trabajo? Sí, he tenido jefes malos. Ya, ¿y cómo trabajáis cuando tenéis un mal jefe? Mal, pues, weón. ¿No? Trabajáis mal, pues en el fútbol es lo mismo, así que... Y ojo que también es lo que pasa entre grupos de hombres, lo digo yo como súper de afuera. Es súper importante para un grupo de hombres, sobre todo como futbolistas, tener esa figura paternal. Un líder. Que no necesariamente tiene que ser figura paternal cariñosa, pero un líder que te guíe. Siempre que te guíe, ya sea de manera brusca, ya sea de manera más cariñosa, como sea que tú necesites, pero que te guíe. Siento que eso es súper importante en los grupos de futbolistas hombres también. Y hay que ver ahora cómo anda Colo-Colo, por ejemplo, con Almirón y el nuevo DT. O sea, cómo terminó de jugar el Colo-Colo de Almirón y cómo va a comenzar a jugar el Colo-Colo de Ortiz. Independiente de que tenga más o menos cartel, se supone que tiene que haber una energía diferente, como tú dices, un liderazgo que se proyecta de manera distinta al jugador. Hay que ver también cómo ellos lo reciben. Cuando llegó Gustavo Álvarez a la U, la figura de Gustavo Álvarez cambió la mentalidad del jugador de la Universidad de Chile y del hincha también. Así que, más allá de que ahora quizás esté siendo un poco más cuestionado y todo, porque ya va a cumplir 2 años y ya está lejos del título. Tenemos un video hablando del inevitable título de Coquimbo también, muchachos. Así que, no, si está de todo. Mira, el fútbol paró, pero nosotros no. Pero tema de conversación. Vamos a tener tema. Ay, mientras usted se zampa una empanada, un anticucho al almuerzo, abra YouTube, la tele y ponga los videos del Pato aquí en la Rendoleta. Hay que hablar, Javi, de Gol 2. Hay que juntarse a hacer ese video. ¿Verdad? Sí, también pueden ver Gol. O sea, nuestro análisis de Gol, la película futbolera definitiva. Muy buena. Así que nada, muchachos, lo dejamos hasta acá. Esperemos que hayan pasado unas buenas fiestas patrias, que estén recibiendo de la mejor manera la primavera, la mejor época del año. Y nos estaremos viendo en otra emisión acá de la Rendoleta. Cuídense mucho y chao, chao. Chao, chao. En mis tiempos libres busco cómo entretenerme. Y así es como descubrí Coolbet. Pero te apuesto que es de puro fútbol. No solo fútbol, está lleno de deportes. ¿Y se pueden hacer combinadas? Puedes combinar lo que quieras y armar lo que se te ocurra con el Bet Builder. ¿Y si te mete una luquita, dan un bono? El oso siempre sale con buenas sorpresas. Coolbet, el sitio más entretenido, seguro y transparente del mercado. Si buscas cómo entretenerte, siempre Coolbet.